Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestra Cultura. Los invito a que veamos los avances, a ver qué nos encontramos para este programa. Nuestra Cultura. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Aprender a nombrar lo cercano es más difícil que aprender a nombrar lo lejano. Los tiplistas nos pasamos la mitad del tiempo afinando y la otra mitad tocando desafinados. Declarada también Patrimonio de la Humanidad es el Huacrapucto, es una corneta hecha de cuernos de ganado. Yo creo que si hay un departamento con una riqueza cultural maravillosa, es el departamento del Tolima. Las generaciones se vayan renovando siempre y que la música colombiana siempre tenga gente que la esté cultivando. Y cuando menos lo esperaba, pues yo me despertaba y quería hacer esta música. Fue algo que se dio muy natural y ya no me imagino sino pues haciendo esto. Nuestra Cultura. Desde 2004, cuando William Ospina lanzó su primera novela, no imaginó que su carrera fuera a crecer de la manera que lo ha hecho con tanta proyección internacional. Esta vez escribió sobre el Tolima, escribió Guayacanal. Bueno, para mí es un hecho maravilloso porque esa novela tiene mucho que ver con esta tierra, pero también porque había aquí no solamente muchos rostros amigos, sino muchos rostros familiares, mucha gente que cuando ve la novela se encuentra con sus abuelos, con sus padres, con sus primos, y eso pues de todas maneras es conmovedor, ese momento en que se cruzan la realidad y la literatura. En realidad en la literatura no hay como deudas, pero sí hay amores, y esto se trata sobre todo de una expresión de amor con un territorio, con una época y bueno, con parientes y amigos que han sido parte fundamental de mi vida y a las que yo necesito conservar en la literatura. Yo me siento solo parcialmente autor de este libro, porque muchas de esas historias las vivieron otras personas y simplemente yo las oí contar, y ahora yo las estoy contando con mi voz, pero si ellos no hubieran existido, el libro no podría existir. Si mis bisabuelos, y mis abuelos, y mis tíos abuelos, y mis padres, y mis primos, si mis amigos no hubieran formado parte de eso, todo ese tejido, entonces es como, lo he sentido más que otras veces, una obra colectiva, una obra en la que mucha gente participó, ¿no? Y siento que también cuando se lea, se la va a leer menos como lo que escribió una persona que como lo que vivimos todos. Generalmente en la literatura yo siempre he hablado de otros tiempos y de otras regiones del mundo, y no he hablado de hechos tan personales y tan familiares, de manera que ha significado también un aprendizaje, porque aprender a nombrar lo cercano es más difícil que aprender a nombrar lo lejano. En realidad yo no tengo mucho que añadir, lo que tenía que decir está en el libro y añadirle palabras a eso es muy difícil, pero estoy seguro que las historias que van a encontrar allí los lectores son no solamente el relato de una familia o el relato de una época, inclusive de un país, sino unas preguntas sobre la condición humana, sobre qué nos hace ser laboriosos, qué nos hace buscar en lo desconocido, qué nos hace movernos de la tierra donde vivimos hacia otras tierras, qué es lo que mueve a la humanidad a buscar un sitio donde vivir, donde ver crecer a sus hijos, donde tener sus tumbas y donde arrullar sus sueños. Y en esta historia, pues además de muchas anécdotas familiares, está como toda esa cultura en la que crecimos y que nos rodeó, las canciones, los cuentos, los dramas colectivos y una naturaleza que no se parece a la de ninguna otra parte del mundo. Es decir, la naturaleza colombiana es algo único, y entonces las historias que ocurren en ella tienen también como esa singularidad. Estoy muy satisfecho de la edición, porque el libro ha quedado muy bello, ¿no? De pronto se nos ocurrió la idea de incluir esas fotografías, y el modo como esas fotografías ayudan a crear el clima espacial y el clima familiar de la historia. Yo no pienso que tengan que leerla, pero sí pienso que si quieren leerla,
de pronto van a reconocer en ella muchas cosas que son de todos, y la verdad es que sí necesitamos recuperar la memoria de un país que tuvimos y perdimos y que podríamos recuperar con un poco de voluntad y con un poco de amor. Pijao Editores ha hecho una labor impresionante de recopilación de obras literarias colombianas muy valiosas y muchas de ellas muy desconocidas, y ha hecho un esfuerzo por divulgarlas y por compartirlas, y yo creo que estos esfuerzos editoriales, regionales, podemos esperar todavía muchas cosas, porque el mundo está cada vez más un poco en manos simplemente del mercado, y el tema de la literatura no es un tema de mercado, es un tema de identidad, es un tema de pertenencia, es el tema de una memoria colectiva que hay que salvar, y que no se salva solo en los libros, sino que a través de los libros se salvan los corazones de los seres humanos. Una novela de una región, el norte del Tolima, es una novela, como él lo ha dicho, muy tolimense, y yo diría que es una novela muy colombiana, y que la historia de esta familia, que en este caso es mi familia, son mis mayores, es también sin duda la historia de muchas familias en Colombia, y es la historia de cómo a los seres humanos que habitamos este país nos ocurrieron unas cosas, algunas maravillosas y otras terribles, como la colonización, como la ocupación de esas montañas, como la construcción de un mundo en el lenguaje, en la imaginación, en la fantasía, en la sensibilidad, y también pudimos ver, fuimos testigos no solo de la construcción y del esplendor de ese mundo campesino, sino también testigos en primera fila de su desgarramiento y de su destrucción en nuestra infancia. Nuestra cultura. El periodismo también hace parte de nuestra cultura. Por eso hablamos con uno de los más prolíficos periodistas escritos que ha tenido el Tolima en los últimos años. Conozcamos quién es. Soy un periodista libanense, nacido en el Líbano, con más de 20 años de trayectoria en el ejercicio profesional. He tenido el privilegio pues, de laborar en varios medios de comunicación nacional, entre ellos El Tiempo. Ahí pues me desempeñé como jefe de redacción de Tolima 7 días. Estando en Bogotá, me trasladan a Ibagué. En Ibagué, en el Tolima, se inicia, la Casa Editorial del Tiempo inicia los periódicos regionales, los 7 días, e inició en el Tolima. Y bueno, después de eso estuve laborando en el Congreso de la República, en los programas de televisión del Senado. Mi quehacer siempre es escribir, me gusta dentro de todo es la escritura, más que la televisión, más que la radio, me he dedicado por completo a la escritura. Este libro es una recopilación de textos periodísticos elaborados a lo largo de mi ejercicio como periodista en Tolima 7 días. Ahí hago una recopilación, digamos, de las mejores crónicas, de las mejores entrevistas realizadas, que invita, digamos, como a hacer un ejercicio de reflexión sobre el periodismo escrito en el departamento del Tolima. Encuentro un departamento muy rico, como todos lo sabemos, pero que está inexplotado todavía. Es decir, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho cultural, digamos, aquí vale la pena y voy a mencionarlo de una manera muy singular, el trabajo que ha hecho, digamos, Pijao Editores. Seguramente que nosotros estaríamos muy opacados en ese tema. Pero a pesar de eso todavía falta mucho por escudriñar, mucho por promover de nuestra cultura. Yo creo que si hay un departamento con una riqueza cultural maravillosa, es el departamento del Tolima. Cada municipio, cada rincón del departamento tiene algo que siempre es digno de mostrar. Incluso en el libro que acabo de presentar, en la dedicatoria, yo nombro a los hermanos Pardo porque ellos fueron muy influyentes en el tema mío de la cultura y el periodismo.
Germán Santamaría, por ejemplo, otro paisano del Líbano también. Yo estaba a la edad de, creo que unos 8 o 9 años, estaba en la finca en el Líbano, cuando llegó una tarde, 6 de la tarde, una tía de Germán Santamaría con un paquetico de libros. Eran 10 libros. Esos libros eran Los días del calor. Con ese libro acababa de ganar el premio Casa de las Américas en cuento. En ese entonces en la finca no había energía eléctrica todavía. Eso era punta de vela, de lámpara de querosene. Y yo recuerdo que me fui entusiasmado a esa edad y ahí me quedaron, no leí muy bien, pero sí me quedó el olor y el sabor de todos la llanura del Plan del Tolima y del tren, de lo que narra Germán Santamaría. Intenté escribir cuentos, yo tengo por ahí unos cuentos guardados, sí, están ahí en remojo, algún día espero y aspiro sacarlos y hacerles un taller para publicar. Yo creo que me apasiona el tema literario, el tema político. Este nuevo libro es un libro también enfocado, con un enfoque totalmente periodístico. Es un libro que empezamos a trabajarlo hace aproximadamente 12 años. A mí me ha llamado mucho la atención siempre el tema del régimen municipal, de lo que significa y de la importancia que tiene el alcalde en el devenir de los municipios, de las ciudadanías, ¿cierto? Y que partiendo de un hecho, que si este país, los 1.102 municipios que tiene Colombia, la mayoría de esos municipios, por no decir que todos, tuvieran buenos alcaldes, este país sería mucho mejor. El primer entrevistado fue Antanas Mocus, por todo lo que realizó en Bogotá. Entrevisto a Antonio Navarro, mejor alcalde del país cuando fue alcalde de Pasto. Ese trabajo quedó quieto, pues yo me dediqué a otros asuntos. Y el año pasado dije, hombre, con motivo de los 30 años que cumplía en el 2018 la elección popular de alcaldes, pues qué mejor que esa sería la coyuntura indicada, especial para meterle como el diente al libro. Hay bastantes sueños, hay en la mente ya varios proyectos editoriales, uno con respecto al Líbano y otro tiene que ver con respecto a Armero. Si bien sobre Armero se ha escrito mucho, ¿cierto? Todavía falta mucho por escribir. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Sí hacemos una rearmonización de temas, en las voces, en los instrumentos, pero procuramos conservar la parte tradicional de alguna manera. Nuestra cultura. Una de las secciones que más ha gustado en el programa fue la de Juan Pablo Hernández hablando sobre el tiple. Por eso no quisimos dejar por fuera varias cosas interesantes que dijo. Por eso tenemos para este programa la segunda parte de la entrevista. Más que tiple feeling es bambuco feeling. Es un hecho compositivo que está soportado en un formato de tiple solista y cantante en una sola persona. Muy similar a lo que en su momento fue el movimiento del bolero feeling, que fue un movimiento musical previo al de la Nueva Trova en Cuba, donde hubo grandes intérpretes de la guitarra que cantaban también. Una cosa es el instrumento como un producto cultural, ya tenemos el tiple de 12 cuerdas, repartidos en 4 grupos de 3, pero ese tiple, por ejemplo, lo ha tomado Inti Illimani en el sur, y usted escucha la funcionalidad del instrumento allá y es muy diferente como lo trabajamos aquí, porque allá es otro nicho cultural musical, es otra estética, entonces lo adaptan, y el tiple perfectamente puede ser adaptado a muchas músicas. Totó la Momposina tenía tiple o tiene tiple, y hasta hace unos años tenía un gran intérprete de tiple que hacía una especie como de 3 en las músicas de Totó. Ahí lo adaptaron el tiple y finalmente pues puede ser adaptado, se hace música clásica, en fin, con el instrumento, porque tiene además tímbricamente similitudes con el clavecín. Entonces puede hacerse de alguna manera el repertorio que para clavecín está compuesto. Es que el campo significativo del instrumento es muy amplio. Los folcloristas apuntan a mencionar, por ejemplo, que el tiple
se usa hasta para quitarle encantamientos a las casas. Entonces, que antiguamente, esos son los relatos de los folcloristas, en las casas abandonadas en donde se percibía que habían duendes o habían ciertas entidades y cosas paranormales, dejaban abandonado un tiple o desafinado o afinado de ciertas maneras. Por ejemplo, un temple, una manera de afinarlo que los antiguos y sabedores de esas cosas conocían, que era el temple 11, por ejemplo. Era afinarlo de determinada manera y dejarlo ahí. Al otro día encontraban el instrumento destrozado y era porque el espanto, porque la entidad del duende comenzaba a intentar afinarlo y no podía y se ponía iracundo y botaba el instrumento y se largaba del sitio, ¿no? Se iba del sitio. De todas maneras, eso también hace parte de una de las características del instrumento y es la dificultad de afinación. Bueno, hoy digamos que con las técnicas de construcción ha mejorado mucho eso, porque el tiple tiene cuerdas de acero metálicas o de cobre, en fin. Entonces está muy expuesto a los cambios de temperatura. Uno puede estar en un escenario, por ejemplo, antes de entrar a un escenario a una temperatura, y cuando entra uno al escenario con las luces, con lo que sea, la afinación se le cambia a uno. Entonces por eso hay historias o cuentos o dichos que los tiplistas nos pasamos la mitad del tiempo afinando y la otra mitad tocando desafinados. O cuentos como que hay 3 cosas en las que no hay que creer: coger de perro, lágrimas de mujer y la afinación de un tiple. El tiple ha llegado a todo el mundo. En la música salsa lo integran, uno ve muchos combos en Cali salsero lo integran. El tiple ha llegado a Rusia de manos de colombianos. Es sencillamente que las personas de esos nichos culturales lo adapten con unas posibilidades tímbricas y con unas posibilidades melódicas, armónicas. Es sencillamente que lo adapten a su música. Lo peor que le puede pasar a un tiplista es que se le reviente una cuerda, ojalá una requintilla, son las cuerdas segundas, que son las más delgadas, en pleno escenario, y eso descompensa la tensión del instrumento y se desafina todo. Uno le toca a seguir, pero se descompensa el instrumento, se nota porque la tensión se pierde, la presión que ejercían las 12 cuerdas ya con una menos baja y todo el bloque del encordado se desafina. Eso es un hecho. A mí me parece que el tiple tiene las mismas dificultades digamos, de todo instrumento. A uno le preguntan, oiga, ¿es más fácil el tiple o la guitarra? Yo respondo, es más fácil montar cicla o montar moto. La moto no tiene pedales, tienes un acelerador. El tiple tiene mucho trabajo de la mano derecha, por eso las uñas de los tiplistas es otra característica. Si no hay uñas largas, no puede haber acompañamiento. Y uno les dice, mire, con estas uñas yo he logrado hacer, en mi caso, lo que en mi mejor momento hacíamos en mi nivel 5 colombianos. Y los dejo ahí. El tiple siempre ha sido visto como un instrumento de viejitos y hoy en día sorprende que hay muchos muchachos, muchos jóvenes, muchas chicas interpretándolo, y es un instrumento muy bello con un contexto musical muy hermoso. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. El amor a lo que uno hace. Si uno hace eso, todo lo que muestre en el escenario, las historias que muestre, lo que cuente, lo que quiera dejar, quedan en la memoria de mucha gente. Nuestra cultura. Estamos en la sala Latinoamérica, Herencias Musicales Compartidas, que es un tributo a los territorios sonoros del continente americano. Encontramos en esta sala ejemplares que muestran ese diálogo y también esa lucha por posesionar unos valores culturales entre culturas diferentes. Por una parte, las tradiciones ancestrales de nuestros indígenas, civilizaciones que llevaban un amplio desarrollo, otras que todavía, digamos, estaban en procesos incipientes de adaptación, pero igual en su propia tierra, y acercamientos algunas veces forzados desde procesos de las migraciones europeas y africanas que nos muestran ahora mismo una gran diversidad. Ese es el territorio de América Latina.
La marimba es un instrumento que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y también por parte de Colombia es un instrumento patrimonial toda la música que produce la marimba. En nuestra colección este instrumento es un ejemplar original de Larry Preciado, un constructor de Esmeraldas, Ecuador, y esta es una marimba que fue tocada en principio en los concursos de el Petronio Álvarez de Buenaventura y pues ahora está en nuestra colección. También dentro del patrimonio de América Latina están los instrumentos silbatos, flautas y sonajas prehispánicas que realmente constituyen un patrimonio arqueológico de grandísimo valor, el cual visto en su conjunto nos muestra la importancia de la música para todas estas culturas y su desarrollo, digámoslo así, estético, auditivo respecto a este sonido para su valoración social y construcción social. El aporte africano de las músicas en América Latina está representado en instrumentos de distintas características, entre ellos el de la marímbula, que es digámoslo así, un instrumento de percusión de lengüetas que fue transformado a partir de un instrumento netamente africano, que es la marímbula, y que la marímbula se desarrolló en América Latina, principalmente en Cuba. La tradición afro en América Latina se ha extendido a lo largo de todos los países y ha llevado a que sus instrumentos se transformen. Los laúdes europeos tienen presencia en la música no solamente centroamericana, sino también a lo largo del continente. Algunos instrumentos particulares como los charangos en la región andina, que son hechos en caparazones de armadillo, y una gran variedad de flautas y de trompetas. Una de esas, declarada también Patrimonio de la Humanidad, es el huacrapucrus, una corneta hecha de cuernos de ganado que pues realmente se ha recuperado. Esta es la gran tradición que tiene la música latinoamericana y que en la colección Mundo Sonoro pues tiene unos ejemplares de particular interés. Nuestra cultura. ¿Qué hace un músico tolimense en Cartagena? Que los vallenatos cambien por bambucos, que los acordeones se vuelvan guitarras. Por otra parte, dos jóvenes demuestran que la música colombiana sigue viva. Yo soy egresado de aquí del Conservatorio del Tolima, así que obviamente por medio de contactos de amigos músicos, me hablaron de la convocatoria que había para instituciones universitarias para la participación en el Festival Musical Nacional. Y nada, pues presenté los papeles a la convocatoria y aquí estamos. La universidad en la que nosotros trabajamos, la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, saca convocatorias públicas para docentes. Y yo me presenté a una de ellas y fui ganador de una de ellas y desde allí estoy trabajando desde el semestre B del año anterior, 2018. Yo que soy de aquí de Ibagué sé la importancia que tiene Ibagué para la música y para la música colombiana. Y tenía muchas ganas precisamente de que mis estudiantes del Conservatorio Adolfo Mejía pues sintieran eso mismo con lo que yo crecí. Así que bueno, aquí estamos y ellos están disfrutando mucho la experiencia que están teniendo y bueno, acá estamos. La música colombiana de por sí es muy atrapante porque cuenta con intérpretes a nivel nacional de muy alto nivel. Así que esos intérpretes de muy alto nivel se convierten en referentes para toda la juventud. Y obviamente el hecho de que nosotros la tengamos arraigada, nosotros los docentes la tengamos arraigada en nuestros corazones y en nuestras mentes, pues hace que por tradición oral y por el medio de la academia y el apoyo obviamente institucional que es vital, pues hace que las generaciones se vayan renovando siempre y que la música colombiana siempre tenga gente que la esté cultivando. Parte de la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, los invitamos a que estén muy pendientes del magazine Nuestra Cultura. Les auguramos muchos éxitos en este camino que empiezan y nada, muchos saludos. Digamos que en mi caso, desde muy pequeño tuve una relación muy grande con esta música y logré enamorarme inmensamente con la música de Latinoamérica en general y es lo que hago a diario y por lo que me apasionas. Yo logré encontrar un amor muy grande con esta música, en mi caso. Yo empecé a aprender música con esta música. Es decir, yo entré a la Academia Luisa Calvo y cuando menos lo esperaba, pues yo me despertaba y quería hacer esta música. Fue algo que se dio muy natural y ya no me imagino
sino pues haciendo esto. Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional y hicimos un clic maravilloso y hemos tocado mucho y o sea, es como, además, muchos proyectos. Como que es el ambiente en el que queremos estar, como que tenemos un rato libre, entonces vamos, me aprendí este tema, acompáñeme, tal, es como eso más. Entonces han surgido como proyectos donde Mateo me ha invitado a tocar en conciertos de él, ganó con jóvenes intérpretes y ahí fue como más cuando le dimos duro. Sí. Hay una generación de gente joven haciendo música nueva, colombiana, impresionante. A veces la gente dice que esta música se está muriendo y es mentira, somos muchos jóvenes haciendo esto con mucho cariño. Yo creo que ese impacto se crea desde la educación, la pedagogía. Es decir, hay muchos espacios de formación donde el foco de enseñanza son estas músicas. Se hacen programas de enseñanza de todos los aspectos de la música, desde la música andina colombiana. Nuestra cultura. Hemos llegado al final de este capítulo de Nuestra Cultura. Seguimos mostrando y conociendo historias de tolimenses que hacen cultura. Síganos en Facebook y en YouTube como Nuestra Cultura TV para aparecer en el programa. Porque no hacemos noticia, contamos historias. Nuestra cultura.